Y para nosotros y sobre todo para mí muy especial tenerlo a un doctor en educación, tener a un docente de la Universidad Mayor de San Andrés, docente muy destacado de muchos años. Además, yo lo quiero mucho porque ha sido mi compañero en la universidad. Está con nosotros Ademar Poma de Chama. Además, muy buenos días, muchas gracias por estar acá en Televisión Universitaria. ¿Qué tal, Sandro? Qué gusto, como siempre, un placer estar contigo. Además, escúchame una cosa, yo sabía que eras Ademar Poma, pero yo no sabía que eras Ademar Poma de Chama. A ver, explícanos eso. Sí, bueno, en realidad es un nombre, bueno, que he adoptado porque mi nombre completo es Ademar Marco Poma Chuquimia. Ya. Sin embargo, Chama es una comunidad que está en la provincia de Ingavi. Ajá. Entonces he recuperado, bueno, es mi nombre comercial, es mi nombre intelectual, lo he registrado en Senapi, Ademar Poma de Chama. Sí, de tal modo que yo pueda vincularme, por supuesto, con mis orígenes, ¿no? Mis raíces culturales. ¿Dónde es Chama? ¿Dónde queda Chama? Es una comunidad que está en la provincia de Ingavi, en el municipio de Jesús de Machaca. Allá. Sí, de Viacha, saliendo, el Alto Viacha está a una media hora. Ahora la carretera es asfaltada. Wow. En mi época, en mi niñez, bueno, todo eso era, tú sabes, de río, camino de tierra. Debe ser hermosísimo de niño llegar a la ciudad, volver a tu... Sí, por supuesto que sí. Bueno, evidentemente yo estudié acá, siempre en colegios fiscales, pero mis padres tenían la sana costumbre de que en vacaciones o en cualquier momento libre yo fuera a apoyar a mis abuelos en la labranza, en el cuidado de los animales. ¿En serio? Sí. Yo recuerdo que mi madre me decía, además, primer día de vacación, ¿no? Sí. Lunes, yo dije, voy a dormir. No, hijo, por favor, tienes tus obligaciones. Pero además, bueno, con el paso del tiempo es un profesor, doctor, un intelectual, un motivador, que lo he visto muchas veces. Bueno, también ha tenido ya una jerarquía intelectual, ¿no es cierto? Sí, la verdad que algo destaco de mi padre, que en paz descanse, él murió ya hace más de 20 años, me decía cada vez que yo iba a cumplir estas tareas con mis abuelos, me decía, Ademar, llévate un libro. Para el siguiente viaje, ¿qué libro estás leyendo? Sí, es lo que más recuerdo y heredo de esa visión de mi padre, ¿no? Él también tenía lo suyo, tenía su formación, pero siempre me recomendaba eso y lo veía, entonces uno aprende más del ejemplo. ¿Literatura leías o libros de texto? De todo, leía libros de química, física, también de literatura, me gustaba mucho. Yo recuerdo cuando yo estaba ahí chacoteando y atrás y además era un hombre muy serio, ¿no? Bueno, me agradaba, ¿no? Tú sabes que el conocimiento, el aprendizaje uno lo forma. Además, vinculado también a la educación, como profesor, ¿no? Sí, mi primera carrera fue la normal Simón Bolívar. Egresé, en 4 años, porque yo salí bachiller, como tú seguramente, el año 82. Sí. Recuerda que esa época estábamos cerrando la dictadura y se había la democracia. Hermano, yo he pasado por los milicos. Claro. Porque han hecho pasar por decreto. O sea que les tengo que agradecer porque que soy bachiller. Sí. Yo estudié en el colegio Ayacucho. Ah, sí. Y en Ayacucho, sabes, ¿no? Tema de manifestaciones, marchas. Comprometidos, ¿no? Políticamente. Sí, totalmente, ¿no? En su momento. Entonces, el año 82 yo salí bachiller y bueno, se abrieron después de muchos años las universidades, las normales, y bueno, accedí a la normal. Ah, qué maravilla. Bueno, a propósito de la normal y de la educación, ayer se celebró el Día Internacional de la Educación. Sí. Acá se han celebrado las Adasitas. Y bueno, ¿cómo estamos en educación? Singapur es un país sumamente chiquito, es una ciudad-estado. Exacto. Y ha logrado los índices más importantes en los exámenes PISA, que son exámenes que se toman a nivel mundial. Sí, evidentemente, eso es lo que llama la atención, un país muy chiquito, quizá con pocos recursos naturales, pero evidentemente ellos han invertido mucho en educación, en conocimiento, en innovación, y un país asiático que ahora está en los niveles más altos, ¿no? Que claro, les ha ganado a los japoneses, les ha ganado a los coreanos del sur, a los europeos. Claro o sea, que su nivel de educación es alto. Sí, altísimo. Ahora, lo que quiero destacar también, querido Sandro, es que Singapur está entre los países más competitivos del mundo. Eso quiere decir que Singapur trabaja en otras líneas. Acuérdate que el Foro Mundial de Competitividad, que hace poco se reunió en Davos, hace unas semanas, es un foro que saca anualmente el ranking mundial de competitividad. Entonces, entre los países más competitivos en el mundo están Suiza, está Singapur, está Estados Unidos, Japón, claro. Y un detalle que quiero destacar es que en este índice de competitividad son 11 factores que hacen, según el índice, que hacen que un país sea competitivo.
De esos 11 factores que son política macroeconómica, desarrollo de mercados financieros, de esos 11 factores, 3 están vinculados a educación. Ah, mira, ahora dime una cosa, la educación ha ido evolucionando, si cabe el término. Primero era una educación conductista, una educación bancaria, es decir, te abrían la cabeza y te depositaban el conocimiento, como si estuvieras depositando plata en el banco. Así es. Y tenías que ser repetitivo. Claro. ¿No? Luego se va cambiando en la educación participativa, es decir, se va construyendo la educación. Sí, esto evidentemente responde a tendencias mundiales de formas de educar. Tú lo has dicho muy bien, en la década del 70, 80, sobre todo del siglo pasado, hasta el 90, la tendencia estaba vinculada al conductismo. Es decir, se aprendía mucho en función de la modificación de la conducta, tomando en cuenta la capacidad de información, claro, porque de datos. Llegaba la profesora y nos decía, hay que repetir, A, B, C, D, por una, teníamos que aprender de memoria. Sí, por supuesto. Lo has dicho bien, educación bancaria que Paulo Freire critica y cuestiona, ¿no? El estudiante, receptor de información, y en la evaluación sacar esa información para ver si uno era buen alumno. Ahora, el profesor incluso se ponían en una tarima y aparecía así alto, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? Ustedes así. Exacto. Bueno, ahora, ¿qué es lo que sucede? La educación se ha abierto, es decir, los muros de la educación están abiertos. Sí. ¿no? Y hay una construcción, ya no es el profesor el manda más, sino es el que coadyuva, ¿no es cierto? Sí, correcto, el profesor ya toma otro rol, porque acuérdate que después del conductismo, otra mega tendencia mundial en educación fue el constructivismo, donde tú lo has dicho bien, el énfasis está ya en el aprendizaje, ya no en la enseñanza. El énfasis en la enseñanza implicaba ese docente que informa, que da los datos actualizados, y el estudiante hace un rol pasivo. Ya en el proceso de la educación constructivista, ya el estudiante es el protagonista principal. Y claro, ahí los espacios ya son más horizontales, más circulares, ya no tenemos esos pedestales, aunque en la vida real, si uno ve algunos colegios, todavía conservan estos aspectos vinculados a la organización del mobiliario, lo que se llama currículum implícito, ¿no? Lo que diría Foucault, las relaciones asimétricas del poder, ¿no? El rol del maestro, el rol de los estudiantes. Ahora, ese constructivismo está derivando a una situación más complicada porque ahora se mezclan las nuevas tecnologías. Es decir, los estudiantes con esto, el profesor está dando y ellos están volando, ya saben más que el profesor. Sí. Entre comillas, por supuesto. Sí, totalmente. Vivimos en tiempos de inteligencia artificial, de desarrollo notable de la tecnología. Acuérdate que la pandemia también ha hecho que esto se acelere, ¿no? Bastante. Entonces, evidentemente, este nuevo escenario requiere otro perfil de docente. Ya no el docente que informa, el docente que da las pautas, sino un docente catalizador, un docente animador sociocultural. Porque además, el docente deja de ser el vicario del conocimiento. Vicario es representante del conocimiento. ¿Por qué? Porque el estudiante ahora tiene otras fuentes de información. Claro. Entonces tiene un buen documental, un buen YouTube, digamos, mucha información. Entonces la pregunta es, ¿el profesor debe competir con esas otras fuentes de información? Y ahí aparece, desde mi punto de vista, una nueva versión del docente para estos tiempos. Pero ahora, aquí hay un problema muy grande que quisiera que lo develes. Claro. O sea, seguimos estas visiones constructivistas, de una visión de construcción constructivista, llegamos a las nuevas tecnologías, pero la educación parece que fuera un dogma al cual pertenece a un lineamiento ideológico que va a reproducir las estructuras de dominación. En el Estado plurinacional en algún momento se quiere romper con eso, por eso se va incorporando los saberes populares, se va incorporando otro tipo de cosas. Es decir, se educa para futuros consumistas hoy en día, se educa para que la gente sepa medianamente las cuestiones, pero no para razonar, para pensar, para criticar. ¿Cómo está ahora la educación? Sí, hay que reconocer, querido Sandro, que las reformas educativas en nuestro país y en el mundo han sido reformas que han acompañado también procesos sociopolíticos. Acuérdate que la reforma educativa de 1909, cuando se crean las normales con la misión Georges Dumas, una misión belga, apunta a un contexto de liberalización, economía liberal. Estamos hablando de 1900, 1920, después de la Guerra del Pacífico, ¿sí? Después del Tratado de Paz y Amistad de 1904, donde se dice, entonces, ¿qué hacemos ante este cercenamiento? Bueno, la educación. Traigamos a 70 educadores belgas que llegaron a Bolivia para
decir, bueno, esta es la educación que se necesita. Claro. Y como te digo, a los originarios, Sí. hay que educarlos, Claro, hay que meterles a esta forma. Desconocen su cultura, sus propias habilidades. Así es. Y es lo que plantea Franz Tamayo en sus artículos de 1912, Claro, en ese en la contexto. creación de la pedagogía nacional. Que cuestiona esto que estamos diciendo. Pasan los años y aparece la reforma del año 53, el Código de la Educación, en un contexto de nacionalización. Otra vez la educación en el marco de esa transformación social. Pasan los años, 1994, Ya. neoliberalización, acuérdate, la capitalización, otro contexto económico y, claro, una reforma, la Ley 1565, que plantea otro conjunto de elementos. Claro. Pasa el tiempo, 2009, nueva Constitución, 2010, la Ley Avelino Signani, que está en vigencia. Y es lo que tú dices, recuperemos el saber, ancestral, sí, popular, lo dices muy bien, y tiene que ver también con la escuela Ayllu de Guarizata, de 1930. Entonces se recupera aquello, porque la experiencia de Guarizata Ayllu tuvo 6 años solamente. El profesor Elizardo Pérez innovó para una educación rural, campesina, distinta, diferente. Después el profesor Elizardo fue asesor de la UNESCO, viajó mucho, pero bueno, todo eso es recuperado por la Ley Avelino Signani, que ahora está en vigencia. Ahora, ¿cuál es el horizonte que nos espera? Sí, yo creería, querido Sandro, la ley ya tiene ¿cuántos años? Acabo de decir, 2010 se promulga, se implementa el 2009, estamos en el 2024. Y hay una generación de estudiantes de la Ley Avelino Signani. ¿Cómo están estos chicos? ¿Aprendieron más? ¿Mejor? ¿Funcionó el modelo sociocomunitario productivo? La educación técnica productiva está dando resultados, y aquí vale la pena empezar a pensar en la evaluación del sistema educativo. De tal modo que sepamos qué cosas hay que mejorar, qué cosas hay que corregir. Los docentes están haciendo un buen trabajo, el Profocon funciona, porque ahora hay docentes licenciados en el aula, hay docentes con maestría, y hay docentes con doctorado en el aula, producto de lo que hace bien la Universidad Pedagógica. Está perfecto, la cualificación del docente es importante, pero eso está dando resultados, nuestros estudiantes aprenden más y mejor, eso la evaluación lo dirá. Bien, además, definitivamente nos quedamos así apasionados discutiendo el tema de la educación. Te prometo invitarte nuevamente al programa y espero que me aceptes. No, por favor, a tus órdenes, Sandro, como siempre. Como en los Además, viejos tiempos. toma de chama, con Así nosotros, aquí en Televisión Universitaria. Gracias, Sandro. Gracias a Un ti. abrazo.